Vamos a empezar haciendo algunos ejercicios de los más sencillos para determinar el dominio de un campo escalar y, y el gráfico de la superficie asociada a esos campos escalares. Acuérdense de las notas pasadas donde comentamos que todo campo escalar tiene asociada una superficie S, así como las funciones vectoriales tenían asociadas una curva plana. Ahora los campos escalares, acuérdate que un campo escalar es una función que depende de dos variables independientes y te devuelve un número real z. Entonces, esta igualdad, así de simple como la ven, va a ser de mucha ayuda para visualizar algunas cosas de una manera más sencilla y nos saca de muchos problemas. Entonces, el primer ejercicio dice grafica la superficie S asociada a cada una de las funciones que siguen y determina el dominio y grafícalo. Bueno, entonces dice el inciso A que tenemos una función de dos variables, es decir, un campo escalar, donde f está dada por f de x, y igual a 5. Entonces, dada esta igualdad, es exactamente lo mismo llamarle z o f de x, y a un campo escalar. Entonces, yo puedo escribir z igual a 5. Y esto aquí y en China, ya lo saben ustedes, es un plano. Y como solamente aparece la variable z, significa que nuestro plano solamente corta al eje de las zetas. ¿En dónde? En 5. No corta el eje de las X y tampoco corta el eje de las Y, es decir, es un plano paralelo al plano XY a una altura de 5 unidades con respecto al plano XY. Acuérdense que este es solo un esquema. En realidad el plano se extiende desde más menos infinito en las tres direcciones. Entonces la superficie S asociada a este campo escalar f de x, y igual a 5 es un plano. Y nos piden encontrar también su dominio. Acuérdate del video y de las notas anteriores donde nos decían que el dominio son todas las parejas de la forma x, y que están en el plano cartesiano, tales que al aplicarles f te devuelven un punto a una cierta altura z. Eso es exactamente lo que dice matemáticamente esta relación. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son todos aquellos puntos que al aplicarles f nos devuelven puntos que están sobre el plano. Otra manera de decirlo es que tenemos que determinar qué x y qué y se pueden usar en esta expresión, cuáles están prohibidas y cuáles sí se pueden utilizar. Evidentemente, ya tenemos una cierta idea de que en la expresión f de x, y igual a 5, no hay dependencia con X y con Y, por eso es un campo escalar muy sencillo, uno de los más sencillos que existen. Es decir, puedes usar cualquier X y cualquier Y, lo cual se refuerza en el momento en que te digo que este plano se extiende desde menos infinito a más infinito en las tres direcciones. Bueno, no es cierto, en la dirección X
y en la dirección Y. En la dirección Z solamente devuelve siempre 5. Entonces el dominio de esta función, ojo, ahora nuestros elementos del conjunto dominio son parejas ordenadas. ¿Por qué son parejas ahora? Pues porque ahora tenemos una función que depende de dos variables independientes. Son todas aquellas parejas ordenadas de la forma x, y, tales que la x y la y son reales. Tan, tan. El ejercicio B es muy similar a este, pero ahora nos está hablando de un plano que corta el eje de las zetas únicamente a una altura de -3. ¿Por qué les hago hincapié en este ejercicio? Bueno, porque en las notas comentamos que, o el esquema, el esquema que les puse, la sábana, o sea, la superficie S, estaba por encima del plano XY, como en este ejercicio, como en el ejercicio A, el plano está por encima, 5 unidades por encima del plano XY, pero nada nos impide que tengamos superficies por abajo del plano XY, como en este caso, que tenemos un plano que usa todas las X y todas las Y y siempre va a devolver -3 en Z. Entonces, de nueva cuenta tenemos un plano, solamente corta el eje que aparece en la expresión, o sea, Z, a una altura de -3, y ahora el dominio, pues ahora el dominio que está siempre en el plano XY, también lo comentamos en las notas, pues ahora el dominio está por encima de la sábana y va a haber sábanas o superficies que tengan partes por arriba y partes por abajo del plano XY y por lo tanto tendrá dominios, eh, bueno, más bien imágenes o zetas, tanto arriba del plano XY como por debajo del plano XY. En este caso, el dominio, otra vez, son parejas ordenadas, tales que las X y las Y son números reales. No hay ninguna restricción. Podemos usar -8, -3/4, cualquier X y cualquier Y en los reales. El tercer ejercicio, si te fijas, entonces yo lo podría escribir de la siguiente manera. Puesto que f de x, y y z son exactamente lo mismo. Y otra vez, este es un plano, pero ahora es un plano inclinado y como mis tres variables aparecen en la expresión, entonces va a cortar este plano tanto al eje de las zetas como al eje de las y's como al eje de las x. Pero en este caso, o en este ejercicio, en este ejemplo muy particular, me dice, no tomes en cuenta todo el plano, únicamente toma en consideración la parte de la sábana, la parte de la superficie S que está en el primer octante del espacio cartesiano. Entonces, acuérdate que las sábanas están en R3, pero únicamente vamos a ver qué sucede en el primer octante. ¿Qué tipo de plano es este? Bueno, podemos recordar lo que vimos en la unidad pasada para graficar planos y podemos usar la metodología de dónde corta el plano en cada uno de los ejes. Dónde corta el eje de las X, dónde corta el eje de las Y dónde corta el eje de las Z. Acuérdense de esas notas. Y entonces, para saber dónde corta aquí en X, entonces la Z y la Y valen 0.
Y entonces de aquí podemos despejar la X. La X vale 2. Entonces corta en 2. Para saber dónde corta en Y, hacemos a Z y a X iguales a 0. Y despejamos. Entonces, la Y vale 3. Y para ver dónde corta el eje de las Z, hacemos a X y a Y iguales a 0. Entonces la Z vale 6. ¿Dónde corta? En 6. Y como ya sabemos que este plano, esta superficie S, se extiende desde más menos infinito en las 3 direcciones. Ahora sí en las 3 direcciones, pero solamente me están diciendo que tome en consideración lo que sucede en el primer, en el primer, en el primer octante. ¿Ok? Entonces, en el primer octante tenemos esa especie de lámina como que recargada en una esquina, y ese es el gráfico que me están pidiendo que determine de la sábana de la superficie S asociada a este campo escalar, que da la casualidad que es un plano cartesiano. Ahora el dominio de la figura es muy, muy claro que van a ser únicamente estas parejas ordenadas que yo estoy sombreando en verde. Acuérdate que el dominio solamente sucede en el plano XY. Y ahora fíjense en el dominio. En el dominio. Como me piden que sea en el primer octante, el primer octante, fíjate, las X que juegan son las X mayores o iguales que 0. ¿Qué Y's juegan en el primer octante? Únicamente las Y's también mayores o iguales que 0, pero no todas. Están acotadas, llegan hasta esta línea recta. Tenemos 2 puntos, tú puedes encontrar la ecuación de esa línea recta, como ya sabes de geometría analítica, y vas a darte cuenta que esta línea recta tiene por ecuación y igual a 3 menos 3 medios de x. Entonces, la región en verde, acuérdate que la igualdad es la frontera de las regiones, y entonces ahora necesitamos las parejas ordenadas, ya sea que están por debajo de esta diagonal o por encima. Obvio queremos las que están por debajo de la diagonal, por lo tanto, la condición que me falta es que las y sean menores o iguales que 3 menos 3 medios de x, x, y en los reales. Tan, tan. Y como aquí ya discutí que las X y las Y, las parejitas están en R2, bien podría omitir esta parte de aquí. Y tan tan.